Bueno, entonces, Antonio, a ver si nos aclaramos. Por una parte, monolito. Problemas de acoplamiento, estructura muy rígida y difíciles de escalar. Por otra parte, microservicios. Complejidad en el desarrollo, mucha gestión y aumento de los costes. ¿Qué demonios hacemos? Vamos a verlo en el vídeo. Hace poco os dejé, tenéis un vídeo en el canal hablando de que básicamente ya hago un llamamiento a dejar de usar microservicios para todo. Lo cual os reitero, por favor, aquí os dejo el vídeo para que veáis por qué lo explicaba. A raíz de ese vídeo que la verdad que tengo que agradecer el feedback, todo el feedback que le estáis dando. La verdad que estáis dándome muchas opiniones muy valiosas. Veo que hay mucha gente que ve el canal que también realmente sabe muy bien lo que está haciendo. Así que, de verdad, muchas gracias a todos. Tras este agradecimiento inicial, vemos que, claro, nos surge una de las cosas que nos surge es, y una de las preguntas que más recibo y que más me están llegando es, vale, si los monolitos estrictamente para proyectos grandes no nos sirven, y los microservicios tampoco, ¿qué opciones tenemos? Porque parece ser que en muchas ocasiones estamos cayendo, yo creo, un poco en ver la situación en blanco o negro. Y realmente, normalmente en la vida, las cosas suelen ser de algún tono de gris. Nunca son o blancas completamente o negras completamente. En este caso vamos a presentar en este vídeo, distintas alternativas que podemos tener a cualquiera de estos, y no solo eso, sino que además al final del vídeo voy a daros una serie de claves para que realmente no os equivoquéis a la hora de elegir la arquitectura de un proyecto. Voy a dar una serie de tips que son súper interesantes, que son básicamente los que intento seguir cada vez que o bien iniciamos un proyecto o bien empezamos con un proyecto que ya existe. Pero bueno, vamos a partir de los problemas base. En primer lugar, hablábamos de monolitos. ¿Cuáles son las características de los monolitos? Pues bien, los monolitos presentan, en primer lugar, una serie de ventajas bastante interesantes, sobre todo para un determinado tipo de proyecto. Proyectos pequeños, esencialmente. Proyectos, voy a decir, pequeños y medianos. Proyectos que son muy fáciles de controlar, muy fáciles de mantener, con una, vamos a decir, funcionalidad reducida. Y aunque mucha gente piensa que este tipo de proyectos también están indicados para un número de un tráfico o un volumen de uso muy pequeño, realmente no estoy de acuerdo. Yo creo que depende más de la funcionalidad y de las áreas que estén dentro de las áreas funcionales que haya dentro de un proyecto que del número de usuarios que pueda haber en un momento dado. Bien, esto, si se mantiene un proyecto pequeño, monolítico, lo primero que vamos a tener es que la primera gran ventaja que tenemos es que lo podemos controlar con un equipo muy reducido de trabajo. Realmente no necesitamos mucha gente para controlar el desarrollo. La evolución también es bastante sencilla. O sea, realmente manteniendo un equipo reducido y que conozca bien el proyecto, es muy fácil realizar evolutivos de dicho proyecto. Es más fácil ir haciendo que el proyecto avance y evolucione. Esto, claro, repercute en que en principio quizás su principal ventaja es la rapidez a la hora de implementar este tipo de proyectos y el coste. El coste siempre va a ser mucho más reducido. Pero claro, los monolitos también suelen presentar una serie de problemas, ¿no? Principal problema del que siempre se habla, el acoplamiento. Claro, el acoplamiento que implica que a lo mejor hacemos cambios en una parte de la aplicación o en una parte del proyecto que afectan a otra parte del proyecto y ni siquiera nos estamos dando cuenta. Con lo cual, si empezamos a tocar en un sitio, empezamos a tener errores en otra parte del proyecto que no tiene nada que ver. También, este es el principal problema que pueden tener los monolitos. También otro de los principales problemas que tienen los monolitos es que son bastante difíciles de escalar en determinadas circunstancias, ¿vale? Una aplicación rígida, tal, digamos que escalar un proyecto monolítico es más complicado, lógicamente, que escalar un proyecto de microservicios, bastante más complicado. Si el monolito, hay un riesgo también bastante importante, y es que si el monolito ha crecido mucho y ha pasado mucha gente por ese proyecto, corremos el riesgo de que
el proyecto sea difícil de mantener porque cada parte del proyecto está hecha de una manera distinta. Y ya sé que muchos me vayan a decir, no, pero es que eso no es problema de los monolitos, eso realmente es problema de la filosofía de trabajo, de la organización del proyecto, de bla, 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 bla. Cierto, no es problema intrínseco de los monolitos, pero en la realidad sucede. Y tenemos que tener en cuenta que es más fácil que suceda en un monolito a que suceda en un proyecto con microservicios. Por lo menos vas a presentar más problemas dentro de un monolito que en microservicios. Por otra parte, tenemos mis tan queridos microservicios, ¿no? Vamos a hablar primero de las ventajas de los microservicios. La primera gran ventaja que tienen los microservicios, una gran escalabilidad. Para proyectos muy grandes, realmente muy grandes y muy distribuidos geográficamente, los microservicios son quizá prácticamente la única opción, ¿no? O sea, realmente hacer eso con una estructura monolítica pura va a ser muy, muy complicado. Hacer un proyecto muy grande, muy escalable, que tenga que dar servicio en muchas zonas diferentes. Esto realmente los microservicios aportan muchas más ventajas en empresas muy grandes con equipos muy grandes de desarrollo, ¿no? Normalmente se suele optar por estos microservicios. Otra de las grandes ventajas, cada uno de estos microservicios, lógicamente, es mucho más sencillo de mantener. Al final, este microservicio es una pieza de código mucho más pequeño. Pero esta facilidad de mantener cada microservicio de forma individual es un arma de doble filo, porque aunque sea muy fácil mantener un microservicio de forma individual, el mantenimiento a nivel global de lo que sería todo el conjunto de todos los microservicios es bastante más complejo. Entonces, aquí es donde nos encontramos el primer problema que tienen los microservicios. Poder hacer el mantenimiento conjunto de todo con un equipo de trabajo reducido. Eso es muy difícil. Claro, esto que provoca nuestros equipos de trabajo tienen que ser mucho más grandes. Y como ya comentaba en el vídeo anterior de microservicios, los equipos de gestión, sobre todo, tienen que ser mucho más grandes y mucho más efectivos. Ojo, no basta con que un equipo de gestión sea grande. Es imprescindible que este equipo de gestión sea efectivo. Luego incluso he llegado a ver empresas donde tenemos equipos de gestión sobre los equipos de gestión, que claro, esto ya es algo muy típico de trabajar con microservicios. Repito, sé que muchos lo hacéis bien y que esto no aplica a vosotros, ¿vale? Pero hablo de cosas que he visto en proyectos en los que he trabajado, con lo cual creo que son factores bastante importantes a tener en cuenta. Claro, cuando estamos trabajando con equipos tan grandes, con múltiples equipos y con muchas cosas diferentes, muchos servicios diferentes, es muy difícil establecer una filosofía de trabajo uniforme a lo largo de todo el proyecto. Y esto, claro, esto afecta directamente en la mantenibilidad, afecta en la propia arquitectura, no solo de servidores, sino también de arquitectura de software. Siempre que hablamos de arquitectura, tendemos a pensar en arquitectura de servidores. Realmente es tan importante como la arquitectura de servidores, la arquitectura del propio software. Entonces, mantener esta uniformidad dentro de un proyecto grande con muchos microservicios se vuelve muy complejo. Esto afecta, claro, a muchísimas cosas. Vuelve a incidir en el mantenimiento del proyecto. Los procesos de despliegue, los procesos de testeo, cualquier proceso de puesta en producción. En realidad, esto claro, son problemas que ya están relacionados con gestión de equipos grandes y de empresas grandes. Muchas veces no es como algunos decís, que realmente el problema de los microservicios realmente no son de los microservicios, sino que son problemas de la propia empresa. Es cierto, pero claro, lo que yo indico es que este tipo de proyectos, este tipo de arquitectura de microservicios no es muy apropiada para proyectos que no sean muy grandes o para empresas que no sean grandes y que no cuenten con demasiados recursos. Bien, dicho esto, teniendo en cuenta que realmente los monolitos tienen sus problemas, los microservicios tienen sus problemas, ¿qué opciones tenemos? Bien, hay dos opciones que son muy válidas
y que realmente empiezan a ocupar esas franjas de gris que realmente quedan entre si un monolito lo utilizo para un proyecto pequeño y microservicios los utilizo para una empresa grande o un proyecto grande. En proyectos intermedios, ¿qué puedo aplicar? ¿Qué arquitecturas puedo aplicar? Bien, en este tipo de proyectos, realmente puedo aplicar una arquitectura cercana al monolito, pero que me permite cierta flexibilidad. Llamémoslo monolitos modulares o monolitos divididos en módulos o proyectos modulares. En estos proyectos, la principal característica es que a nivel de código y a nivel de proyectos seguimos trabajando sobre un solo repositorio de código, solo un código, solo un proyecto, pero este proyecto está formado por muchos módulos diferentes. En este punto es muy importante tener claro, a priori o en la fase de diseño del software, es muy importante tener claro qué estructura va a tener nuestra aplicación, ¿vale? Aquí, por ejemplo, por poner un ejemplo de este tipo de proyectos, una aplicación modular de Angular, por ejemplo, una aplicación modular de Rails, cualquier aplicación en la que podamos aplicar distintos módulos dentro del mismo proyecto que en cierta forma a nivel funcional sean independientes, ya nos va a permitir trabajar en distintas partes o en distintos bloques, pero sin perder las ventajas de estar manejando una sola tecnología y manejando una sola filosofía de trabajo. Esto también nos incide en que el equipo de trabajo puede seguir siendo un equipo de trabajo muy reducido. Hay una serie de aspectos que son muy importantes, que hay que cuidar en este tipo de proyectos, porque si no, realmente en el momento en el que empezamos a modularizar sin un criterio muy claro, se nos puede, o sea, si un monolito ya era complicado, un monolito modular con módulos sin demasiado sentido puede ser también una auténtica pesadilla. O sea, cualquier proyecto mal diseñado, sea la arquitectura que sea, va a ser una pesadilla. Tenemos que tener muy claro ciertas cosas y yo recalcaría sobre todo dos cosas que son muy importantes en este tipo de monolitos modulares. Por una parte, la encapsulación del código. Tenemos que intentar, y esto no solo para monolitos modulares, para la programación en general, pero claro, en los monolitos modulares es especialmente importante encapsular el código en piezas pequeñas. Piezas que realicen funciones muy específicas. Muchos me habéis hablado. Aquí, digamos, podemos incluso intentar aplicar principios SOLID de atomicidad de las funciones y demás, ¿no? Que la función de cada uno de los bloques de código sea bastante única. Esto nos da paso además a otra parte. Ya haré un vídeo de principios SOLID, pero me parece un tema un pelín más complejo y que más adelante, pero sí que más adelante creo que tiene que tener su propio vídeo, ¿vale? Hablaré de principios SOLID porque es un tema para mí un poquito espinoso. Esta encapsulación del código nos va a permitir también otra de las cosas que yo considero también muy importante en los monolitos modulares, que es la reutilización del código. Por una parte, la encapsulación del código se nos adhiere al principio de Keep It Simple, y la reutilización de dicho código, lo que comúnmente se llama como secar, ¿no? de dry en inglés, el don't repeat yourself. No hagas dos veces el mismo trabajo, no repitas el código nunca, intenta trabajar con partes del código que sean un poquito más abstractas, pero que sean flexibles y reutilizables por otras partes del código. Haciendo esto, vamos a conseguir que, sobre todo, y lo más importante en todos los proyectos, manteniendo esta filosofía de trabajo más a medio y a largo plazo, vamos a poder crear un proyecto mucho más limpio. ¿Para qué tipo de proyectos son recomendables estos monolitos modulares? A mí, por ejemplo, me gustan mucho para los proyectos de frontend,
Cuando estamos trabajando en un proyecto de frontend, directamente un monolito modular es bastante útil. Incluso proyectos que, sin ser tan pequeños, podemos intentar mantenerlo bastante controlado en cuanto a funcionalidad. Aquí ya estamos... Un monolito modular, si lo planificamos bien y lo ejecutamos bien, realmente nos puede permitir hacer proyectos ya de bastante envergadura. Nos puede permitir proyectos de bastante envergadura de forma muy sólida, de forma muy consistente y de una forma que además nos puede funcionar muy, muy bien. Muy, muy bien. Un monolito modular bien estructurado ya nos permite hacer un proyecto bastante grande, porque además a nivel de consumo de recursos incluso se puede gestionar muy bien. Los tiempos de respuesta pueden ser muy buenos y luego también el software es bastante fácil de subir de versión, de mantener. El mantenimiento sigue siendo bastante sencillo, vamos a decir. Otra opción que tenemos aparte de estos monolitos modulares. Bien, lo que se conoce como monolitos distribuidos. Aquí ya la nomenclatura seguramente algunos la hayáis oído de otra manera. Este tipo de proyectos se llaman de muchas formas. Por una parte tenemos monolitos distribuidos. Por otra parte tenemos alguna nomenclatura que he visto también por ahí que es macroservicios. Pero realmente son proyectos que nos permiten, digamos, tener varios proyectos diferentes, pero pocas piezas. Cada uno de ellos formaría un monolito. Un ejemplo muy claro de este tipo de proyectos es la separación entre backend y frontend. Tenemos la separación entre backend y frontend y de esta manera tendríamos un monolito que sería nuestro backend con una tecnología. Aquí ya normalmente sí que se suelen utilizar tecnologías diferentes. Un backend .NET, Java, Ruby on Rails, Python, lo que sea. Y por otra parte tenemos un proyecto de frontend que también cubre, digamos, prácticamente toda el área funcional del proyecto en sí, pero solamente la parte de front. Esta separación entre backend y frontend, por ejemplo, estaríamos hablando de, en realidad, un monolito distribuido. Los dos tienen mucha dependencia el uno del otro, porque al final estos monolitos distribuidos, lo que más cuidado tenemos que tener es en la dependencia entre estos tipos de proyectos, en que cuando tocamos uno, afecta a los otros. Pero por otra parte nos permite tener un número de proyectos muy acotado, muy limitado, incluso bastante claro a la hora de trabajar. Cuando utilizamos esta filosofía, cuando ya empezamos a utilizar esta arquitectura de monolito, ya empiezan a complicarse bastantes cosas. Sobre todo el mantenimiento y el tamaño de los equipos de trabajo. Aquí ya sí que se necesita gestión, porque aquí ya tenemos que estar coordinando normalmente equipos que están trabajando en distintas tecnologías. Ya no tenemos un monolito en el que normalmente la misma persona está trabajando la parte de back o la parte de front, sino que tenemos varias personas trabajando en tecnologías diferentes que ya tienen que empezar a coordinarse. En este tipo de proyectos ya empezamos a necesitar una labor de gestión bastante más intensiva que la que necesitamos. ¿Qué ocurre? Que realmente para proyectos, esta metodología para proyectos muy grandes sigue siendo muy válida, sin necesidad de irnos a microservicios. Microservicios ya sería si cogemos el backend y para cada una de las funcionalidades nuevas que necesitamos en el front, hacemos un microservicio, un micro backend. Ahí ya estaríamos empezando a meter microservicios. Aquí no, aquí tenemos un backend y un caso muy común es un backend con un API que alimenta por una parte a una aplicación móvil y por otra parte a una aplicación web de escritorio. Esto es un caso bastante claro de aplicación monolítica. Fijaos que dependiendo de las tecnologías que usemos podemos estar trabajando. Imaginad un backend en .NET o en Ruby on Rails. Un frontend en Angular, por ejemplo, para realizar toda la parte de desktop y web. Otro se podría utilizar, pero bueno, podríamos tener a lo mejor otro proyecto que se encarga de
la aplicación móvil en iOS y otro proyecto que es la aplicación móvil en Android. Fijaos que ya estamos hablando de 4 tecnologías diferentes. Una tecnología para el back, una para el frontend web, otra para iOS y otro para Android. Esta es la tipología más normal o más usual dentro de un monolito distribuido. Como veis, claro, aquí ya se empieza a complicar la gestión, se empieza a complicar un poco todo. Y tenemos que tener muy en cuenta que, por ejemplo, cambios que hagamos en la parte de backend pueden afectar a la aplicación móvil o pueden afectar también a la aplicación web, depende de cómo hayamos hecho el back. Ya probablemente necesitamos un API independiente dentro del backend, necesitamos varias versiones del API, una para móvil y otra para desktop. Ya empieza incluso las distintas aplicaciones de front, como son las de móvil y son las de desktop, empiezan a tener dificultad, empiezan a tener funcionalidad distinta. Claro, ¿qué ocurre con esto? Ya se complica bastante el proyecto. Todavía no llegamos a la complejidad de mantener un sistema de microservicios que ya es muchísimo mayor, pero ya empieza a ser necesaria una capa de gestión y de sincronización entre los equipos muy importante y el coste de los equipos suele incrementarse mucho. Ya estamos hablando de proyectos mucho más caros, por lo general. Aparte de estos tipos de monolitos distribuidos y monolitos modulares, ¿qué más opciones podríamos tener? Me podríais decir, Antonio, podríamos utilizar servicios externos. Tenemos Firebase, por ejemplo. Firebase o tenemos GraphQL, tenemos muchos servicios que podemos utilizar. O incluso yo necesito un CRM, por ejemplo, un Salesforce que tiene un API o alguna cosa. Es otra opción. Es otra opción para poder trabajar con funcionalidad que no tengamos nosotros que hacer y que nos resulta mucho más barata. Aunque así, esto nos incluye un factor de riesgo mucho mayor. Un factor de riesgo en el que ya no estamos dependiendo de nosotros mismos, sino que estamos dependiendo de terceros. Lo que ocurre ahora, por ejemplo, con todos los servicios de IA, los servicios de inteligencia artificial. Estos servicios de inteligencia artificial normalmente son servicios de terceros. ¿Qué ocurre? Que como realmente nosotros no tenemos los modelos y no podemos dedicarnos a generar un modelo que compita con Falcon o con Llama 2, pues tenemos que depender de esos servicios de terceros. Pero ya corremos un pequeño riesgo o un gran riesgo, dependiendo del servicio que vayamos a integrar. Esta fuerte dependencia de terceros también influye en... Tenemos que estar muy pendientes de las actualizaciones de este servicio que vamos a integrar, porque una actualización en ese servicio puede romper la funcionalidad que nosotros tenemos en nuestro proyecto. Entonces, una opción, digamos, barata de poder desarrollar servicios en nuestra plataforma puede ser esta: integrar una plataforma de terceros con un API que nos sirva. Y nosotros nos ceñimos a dar una solución que muestre un cierto frontend con una cierta funcionalidad utilizando parte de ese servicio que no es mío. Es una opción, pero tenemos que tener muy en cuenta que esta es una opción que incluye un factor de riesgo muy importante. Y normalmente muchas empresas no están dispuestas a aceptar ese factor de riesgo. ¿Vale? Principalmente, estas son las 3 opciones que se me ocurren. Aquí, por ejemplo, sí que me gustaría también conocer vuestro feedback. Si vosotros conocéis alguna otra forma o interesa hablar de alguna otra forma, comentadla, porque a mí me interesa. O sea, no tengo la verdad absoluta de todo, como digo siempre. Y ahora, recordad que os prometí que os iba a dar una serie de claves para intentar no equivocarnos con la arquitectura que vamos a elegir con un proyecto. Bien, en realidad estas claves pasan sobre todo por un análisis previo. Un análisis que no tiene que ser en detalle. Uno de los principales problemas, normalmente cuando entro en un proyecto, cuando empiezo un proyecto, o cuando me contacta, o cuando empiezo a trabajar con una empresa, o cuando nos contacta una empresa grande con un proyecto hecho o en mente, me suelo encontrar dos tipos de problemas. La fuente de problemas que tenemos suelen ser dos. Una,
donde veo yo que además los proyectos siempre terminan fallando, siempre, inevitablemente, todos. Primero, falta de definición. Este es el principal problema que me encuentro. Normalmente los requisitos del proyecto son un documento con un montón de puntos de quiero que haga esto, quiero que haga esto, quiero que haga esto, quiero que haga esto. Pero no hay ningún detalle, sino que simplemente nos mandan un documento con 8 páginas y en esas 8 páginas está explicado muy por encima, quiero que haga esto, 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 esto y esto y esto. Con ese nivel de definición es imposible definir una arquitectura. Hay que entrar un poco más en detalle, bastante más en detalle. Hay que hacer un análisis previo de esos requisitos y hay que hacer también un análisis previo de tiempos que hay que manejar, porque esta es otra cosa importante. De este tema en concreto, tengo ya otro vídeo en mente que dentro de poco va a salir también y este vídeo voy a ir también contra Scrum. No voy a dejar títere con cabeza. Bueno, este es el principal problema que me encuentro. Un proyecto que falta de definición, se ha dado esta wishlist, este bullet list, como dicen los americanos, y a partir de ahí se le ha dado a los programadores y los programadores tienen que empezar a desarrollar una aplicación en base a esa bullet list, en base a esa lista de deseos, esa carta a los Reyes Magos. Esos proyectos, 90% se estrellan inevitablemente, porque siempre, iteración tras iteración, hay algo que no está bien, hay algo que se necesita de otra forma. El otro problema con el que me suelo encontrar es lo que he escuchado que muchos colegas americanos llaman el Beautiful Monster. Algunos seguramente sabréis de lo que estoy hablando. El Beautiful Monster es ese archivo de Adobe XD o de Figma o de Sketch hiper detallado, con infinidad de pantallas en las que está descrito hasta el más ínfimo detalle de la interfaz de la plataforma. Este Beautiful Monster suele venir acompañado de una estimación ya de tiempo realizada por una persona no técnica y además normalmente suele ser la gente de marketing negocio la que ha hecho esto. Estos problemas tampoco cumplen con las expectativas y se retrasan siempre. ¿Por qué? Porque aunque parezca que la definición es muy exacta, hay un montón, ninguna persona técnica ha intervenido en ese diseño. Ninguna persona, ningún programador senior, ningún jefe de equipo, ningún arquitecto de software ha intervenido en ese proyecto. Y cuando empiezas a desarrollar ese tipo de proyectos te das cuenta de que hay aspectos técnicos que no se han tenido en cuenta a la hora de desarrollar. Con lo cual hay que empezar a hacer cambios, hay que empezar a hacer cosas raras y hay que empezar a hacer concesiones con respecto a cómo está funcionando ese proyecto. Este tipo de proyecto no suele funcionar tampoco. ¿Qué suele funcionar bien? Aparte de la gente de negocio, de marketing, este análisis tiene que dar una primera solución preliminar, vamos a decir, no muy definida, porque, perdonadme que os diga, no se puede definir todo desde el principio. Repito, no se puede definir todo desde el principio. Volvamos a cómo elegimos... os pongo un ejemplo. Cuando intentamos definir todo desde el principio es como si... Vamos a imaginar que estamos construyendo un edificio y hay un arquitecto que está poniendo los planos del edificio. Y en el momento en el que el arquitecto está calculando los cimientos, queremos saber dónde va a ir el sofá en un piso determinado. Esto es lo mismo. Cuando se están calculando los cimientos, cuando se está calculando la estructura de un edificio, cuando se está dando una serie de planos, es muy difícil. No es el momento de ver dónde va a ir un sofá, ¿vale? Es el momento de hacer lo que hay que hacer y de sentar cimientos, estructura, cobertura. Luego los detalles se pueden ver más adelante. Esto trasladado a la ingeniería de software es más o menos lo mismo. Nosotros, en el momento en el que estamos definiendo áreas funcionales principales de nuestro proyecto, no podemos definir todo. No podemos saber dónde va a ir hasta el último botón. Porque realmente luego la funcionalidad va a ir por otra parte. Y hay distintas fases, distintas capas que hay que cubrir,
¿vale? Sé que esto es difícil y sé que hay que hacer concesiones, los trade-offs famosos, da igual. Tenemos que ir por paso. Y si queremos ajustarnos y que la arquitectura de un proyecto funcione bien, al principio, la primera fase, hay que centrarse en esa arquitectura. Y esa arquitectura tiene que estar definida. Y esa arquitectura tiene que venir definida por un técnico. Tiene que venir definida por un arquitecto de software, o por un ingeniero, o por un desarrollador senior, o por alguien que que lleve 20 años peleándose con proyectos. ¿Vale? Esto es así. Si no, lo más normal, puede ser que no, puede haber algún caso en el que no. Lo más normal es que se estrelle. Yo lo normal que he visto en este tipo de proyectos es que se estrellen. Así que, teniendo en cuenta todo esto, este estudio preliminar es muy importante a la hora de definir esta arquitectura. Y este estudio preliminar es el que nos va a decir si necesitamos un monolito, si necesitamos un monolito modular, si necesitamos un monolito distribuido o si necesitamos una arquitectura de microservicio. Otra de las claves que considero que es importante: hay que acotar un alcance pequeño. Cuanto más nos vayamos a un alcance grande, más problemas, más retrasos y más historias vamos a tener. Hay que acotar un alcance pequeño, el MVP, el prototipo, incluso un pequeño prototipo con funcionalidad reducida. Y luego ya se va iterando, luego ya se va viendo, pero el alcance tiene que estar bastante bien acotado, sin detalles, sabiendo la aplicación va a tener un área de usuario, va a tener un área de tal, va a tener un área de tal. ¿Cuáles son esas áreas y los principales objetivos que quiero cubrir? No se necesita mucho para hacer ese alcance. Y por último, y muy importante, y es otro de los puntos donde veo que la mayoría de proyectos fallan, es: muchos de los proyectos empiezan trabajándose bien y al tiempo se degradan. Hay que intentar mantener la filosofía de trabajo y la arquitectura en la que se está trabajando, hay que intentar mantenerla el máximo tiempo posible. De esta manera, pero incluso cuando llegamos a una iteración, cuando tenemos que escalar el proyecto, tenemos que intentar mantener la misma filosofía de trabajo y la misma estructura de trabajo que estábamos siguiendo anteriormente, porque si no, nos vamos a encontrar con otra vez infinidad de problemas. Y vamos a empezar a crear estos Frankenstein, que hemos visto todos, que de pronto notas cuando un proyecto, la parte que se hizo al principio del proyecto y la parte que se ha hecho después, las partes que se han hecho, como de pronto hay una parte del proyecto que funciona muy bien y otra parte del proyecto que falla muchísimo. En fin, este tipo de cosas son básicas a la hora de decidir y de definir la arquitectura de un proyecto. Realmente, analizar y pararte a pensar un poquito. No estoy hablando de meses de consultoría siquiera. Estoy hablando de varios días, el equipo interviniendo el personal técnico, interviniendo la gente de negocio, interviniendo algún diseñador o algún experto en UX. Esa definición inicial es muy importante. Y bueno, estos son mis consejos, esto es lo que pienso y realmente son cosas que a mí me han funcionado, ¿vale? O sea, al final cada uno de nosotros damos nuestra opinión aquí y nos basamos en la experiencia que tenemos. Estas claves yo creo que son bastante lógicas, bastante de sentido común, pero por desgracia el sentido común no suele ser el más común de los sentidos. Así que nada, muchas gracias a los que hayáis llegado hasta aquí. Vuelvo a decir, anotaos al canal de Telegram, Full Stack Podcast, anotaos a suscribíos, compartidlo, ponedlo en vuestras redes sociales. Estaré eternamente agradecido. Y el hecho de que simplemente los que hayáis llegado hasta aquí, ya tenéis mi más sincero agradecimiento. Un beso a todos, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.